Tubas y Tubos, episodio 408. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 408, que se publica el jueves 15 de enero de 2026, en el que entrevisto a Dave Sanz, tubista y bombardinista y creador del método Iniciación al Bombardino, un material muy interesante para toda nuestra comunidad y del que vamos a hablar hoy. Pero antes de meternos en materia, os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que lo comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea la gratuita o de pago. Y se llama Boquillólogo. Yo lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema por el que me preguntáis mucho. Os animo a usarlo, os dejo el link en la descripción y tan solo me ponéis el email y os lo mando de forma inmediata a vuestro correo electrónico. Y sin más, pasamos con nuestro invitado. Bienvenido, Dave, a Tubas y Tubos. Buenos días. Nada, un placer tenerte aquí. La verdad que hace ya un tiempo que habíamos concretado que sería muy interesante que te dejaras caer, porque yo creo que estás haciendo un gran trabajo, estás aportando mucho valor. Y bueno, nada, sencillamente, pues para quien no te conozca, empezamos ya directamente. Cuéntanos quién es Dave Sanz. Dave es una persona que está dando clase en la zona de Castellón ahora. Es una persona que descubrió en su momento que su vocación era eso y que su camino era ese. Creo que en ese tema soy bastante fijo en el focus, ya que creo que no fui aquel tipo de persona que estudió música para acabar solo tocando, sino que la estudió explícitamente para ser profe porque quería serlo. De hecho, yo estudié pedagogía antes, la licenciatura en la Universidad de Tarragona, y al final es el camino que me llevó a intentar fusionar las dos cosas. Ese es mi perfil, sería ese, el de pedagogo y músico que intenta sacar en las aulas pues todo lo que pueda tener de su bagaje, experiencias y conocimientos. Es fantástico, ¿no? Que hayas sido consciente desde el inicio. Yo, por ejemplo, no lo fui. Para mí ha sido una cosa que me ha venido dada y ahora, por supuesto, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero que tú hayas sido consciente desde el principio creo que es muy bueno, ¿no? Porque te ha permitido, perdón, tomar decisiones muy importantes a nivel formativo bueno, pues que además, y tú has decidido hacer esto, que otra gente, yo en mi caso, aunque mi caso es bastante particular porque realmente lo disfruto muchísimo, pero hay otra gente que su objetivo era otro y por diversas cuestiones pues ha basculado, por necesidades o por situaciones, ha basculado a la docencia, que es, lo recuerdo para todo, donde el 90 y tantos % de los músicos que estudian en conservatorios superiores terminan, ¿vale? Entonces, que tú hayas Sí. sido consciente de esto es maravilloso. Es una charla que tú has tenido mucho en los podcasts porque te los escucho, y es una charla que yo he tenido mucho durante mi etapa de final del grado profesional, quinto, sexto y superior. El hecho de que, claro, cada uno que entraba y estudiaba ahí tenía esa línea de tocar y tocar y centrarse en... Mi TFG fue pedagógico, no fue sobre interpretación de una obra o tal, y eso que hacía interpretación, no hice pedagogía, ya que había hecho pedagogía antes. Y en toda la línea siempre teníamos la conversación de el tipo de foco desde el que yo miraba lo que yo estaba recibiendo. Que también es de veras que estudié un poquito mayor música al haber hecho la otra carrera antes, pero creo que es un foco que a mi alrededor también y a mí nos nutrió el poder tener esas conversaciones y comparar qué salida final teníamos. Y al final es que es súper interesante y necesaria que haya este tipo de reflexiones, ¿no? Porque es también la realidad, ¿no? Porque lo otro, yo creo que el Conservatorio Superior está todavía, no está haciendo la reflexión adecuada de cuál es la realidad profesional Ujú. y entonces básicamente está enviando a los estudiantes hacia un lugar donde no hay trabajo. También porque a nivel prestigio es lo que mola y es lo que se sostiene, ¿no? Sí. Porque está todo, el prestigio es tocar en una orquesta sinfónica y luego a partir de ahí los determinados niveles de profesor, ¿no?
cosa que es totalmente incierta, no incierta, falsa, perdón. Porque realmente yo creo que donde tendrían que estar los mejores profesores es enseñanzas elementales y profesionales, porque de ahí surge. Es la pirámide, es la Exacto, es la pirámide. pirámide, ¿no? Entonces, bueno, nada, gracias por empezar así, porque me parece súper, súper interesante y muy necesario que hayamos ido por aquí. Y bueno, vamos a entrar, tengo varias ideas que quiero tratar, pero vamos a ir con el foco de la entrevista, porque creo que además entronca mucho con lo que acabas de decir, que es pedagogía y iniciación al bombardín. Entonces, Dave tiene este método súper chulo. Aquí hay dos, porque uno son dos diferentes, son dos métodos, dos libros diferentes. Uno es el manual docente y otro es el libro per se, el método per se. Ujú. Entonces, quiero que nos cuentes cómo surge la idea de hacer este libro y cuál es su objetivo. Pues es un poco que se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque es en base a mi TFG que te dije que Ujú. era pedagógico, fue por esa vía que en aquel entonces era época de COVID, nos vimos aquí y estuvimos como hora y 20 minutos hablando tú y yo. Ajá. Eh, ¿Te y puedes creer? No, la no me decisión. acuerdo de aquello, ¿eh? No me acuerdo de aquello. No me acuerdo. De hecho, Tengo, estoy tengo. en la misma sala, porque ahora no estoy en Castellón, Ok, estoy en mi ok. pueblo, estoy en la misma sala donde pasé toda la época COVID y donde me reuní contigo, estaba aquí y Ok, tal, ok, ok. Sí, sí, sí. fue mi sala. Hablé con mucha gente, ¿eh? Pero que eso, que a veces intento de aquella época sacar, cuando me dicen, no, ¿por qué tal? Y yo, pues sí, pero que ahora mismo me acaba de decir, pues yo sabía que hemos hablado de cosas, pero que no me acordaba per se de esa entrevista, de esa charla, vamos. Pues se dio en el momento en el que tenía que hacer el trabajo de fin de grado y yo quería que fuera de esta índole. En el mismo momento, un año antes, en mi escuela de música, en la que ahora estoy desarrollando un poco tareas de equipo directivo y de atención a la diversidad y tal, en esa escuela era como un momento de decisión de si estirar los estudios profesionales y empezar los primeros cursos, aunque no podamos dar el título, o hacer grande la pirámide por abajo. Y se empezó a dar música para bebés, incluso prenatal, con la musicoterapeuta que tenemos en el equipo, y se empezó a dar instrumento con 5 años. Entonces, con 5 años empecé a mirar y buscar, como creo que deberíamos hacer todas, de cuál es la forma de tal. Y claro, solo Suzuki tenía algo para flauta para 3 años. Piano, violín, tal, podía, pero nada de viento estaba concebido para eso. Hablé de hecho directamente con Eduardo Nogueroles, que hizo el Brass School, que como lo veía para incluso 7 o 6, pero ya no 5. Y también porque pedagógicamente entiendo dos cosas. Una, que por edad el desarrollo es totalmente diferente, cognitivo, madurativo y físico, por un instrumento como es el nuestro. Y socialmente, la sociedad no funciona igual. Ujú. Funciona por estímulos de 15 segundos, funciona por información rápida y esas cortas edades aún más. Entonces había que ver cómo hacer que ese reto que se nos planteaba todo el profesorado en aquel momento, que era empezar a dar clase un año antes de lo que lo hacíamos, empezábamos con 6, ahora empezábamos con 5, darle a algo que pueda ser servicial para ellos, que les pueda aportar para su crecimiento. Y Ujú. para mí o sea, coger el libro de primero elemental, adaptarlo a 7, hacerlo más fácil aún para 6, hacer cancioncitas con redondas muy largas a 5. No es el foco. Porque no necesito que con 5 años toque. Necesito que con 5 años controle su cuerpo, tenga patrones adquiridos que les vaya bien para cuando en 6 le ponga algunas notas más, para cuando en Ujú. 7 ya pueda prepararse para el elemental. Necesitaba otras cosas y creo que ellos necesitan otras cosas. Entonces, buscando y buscando, me entrevisté pues eso contigo, con Eduardo Nogueroles, con otros escritores de libros y tal, para ver junto con ellos cuál es el punto para llegar ahí y lo que yo podía tener de pedagogía de antes, lo que yo veía en el aula, porque ya tenía 2 alumnos con 5 añitos con los que empecé y eran, siempre se lo agradeceré que fueran como un poco mi, Sí, mi, mi sparring, bueno, ¿no? ahí está. Pues con todo intentar hacer un mix y lo transmití en un TFG y el TFG tuvo un anexo, porque no fue el TFG el libro, sino Ujú, fue ujú. un anexo real
que fue el libro, y su programación, que es el manual del docente El manual que has docente. comentado que existe. El otro libro es solo para consulta para vosotros los profesores, para poder guiaros, o igual que esta entrevista, que hablaremos un poco de cómo funciona y tal, Sí, 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 pues por tener la supuesto. guía, ¿no? Claro, pero que eso es la clave, ¿no? Porque en la guía docente, vamos, el manual del docente, está todo muy explicado, que además yo creo, sí que lo veo necesario, ¿no? Porque bueno, es decir, que lo muestro aquí, que ahora lo irás explicando, pero lo veo necesario porque no estamos preparados desde las enseñanzas del conservatorio, por muy experiencias que tengamos, no estamos preparados para entender cómo funciona el cerebro de un niño de 5 años y qué es lo que tenemos que dar, porque como bien has dicho, no podemos hacer un reduccionismo absoluto de las canciones, ¿no? Que es una de Ujú. las tendencias pues, no es la más fácil, ¿no? Bueno, pues facilito esto, lo pongo más pequeño, lo pongo más fácil y que vaya, bueno, puede que sea una vía, pero está claro que no es la más adecuada, porque creo que hay otras muchas áreas que se pueden trabajar de forma diferente. Vale. Entonces, por ir a, ya nos has aclarado mucho cuál es el objetivo y a quién está dirigido, nos centramos un poquito en el método, porque claro, yo lo veo muy chulo, la verdad que es una currada muy interesante, es decir, utiliza mucho los colores, ¿no? Es decir, que lo tengo por aquí, por sencillamente enseñarlo. Cuando metes figuraciones también están en diferentes colores. Bueno, cuéntanos un poco todo esto. Empezamos por el principio, las partes que tiene, porque si no Hmm. te lío. Empezaría desde un poco el trasfondo, y es, al ser un Dale, perfil pedagógico yo, y yo también en la escuela, como he comentado, también hago funciones de atención a la diversidad, o doy clase de música y movimiento y lenguaje. ok. Entonces, el dar esas clases de música y movimiento con formación de Ordal, Cross, viendo cómo es en el aula colectiva el aprendizaje de música, que no es tan literal, yendo a la lectura y repentización de notas y todos esos conceptos que vienen luego, que es más vital, didácticamente es mucho más en cuanto a movimiento, la sensación, el adquirir en el propio cuerpo, sentirlo, sentir la música, vivirla y interiorizarla. El tener esos puntitos en favor al aula colectiva lo intenté traducir al aula individual. De hecho, este fin Ujú. de semana que viene la escuela tenemos una formación para ello, que nuestras compañeras de musicoterapia, nuestra compañera la psicopedagoga, nos harán formación de TEA, TDAH, de recursos musicoterapéuticos al aula. Creo que al final la educación es transversal, la he visto Ujú. siempre así, Sin duda. incluso como asignatura para todas las Mm, asignaturas, mm. y creo que los recursos musicoterapéuticos van bien para todos, que recursos que utilizan profes de piano nos pueden ir bien a los de tuba Sin duda. en un aspecto, para otros no, pero es saber coger eso. Claro, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo, porque además cada vez que si tú miras cómo trabajan otros compañeros o bibliografía de otras cosas, enseguida, si tienes la mente un Ujú. poco abierta, puedes ver puentes fantásticos para adaptarlo a tu instrumento. Vamos, yo lo he hecho bastante eso, ¿eh? Entonces, hablando de adaptación, sí que he hecho una adaptación, yo creo, una facilitación de algo, y es, supongo que tú, como todos los tubistas que nos pueden escuchar y bombardinistas, han hecho muchas masterclass, muchas sesiones, incluso en sesiones diarias de Ujú. trabajo tuyo en la clase. El libro es un calentamiento, es un warm-up, pero facilitado y dinamizado, o gamificado, como me gusta decir, y ya sabes que voy Ujú. por esa rama yo, que al final es, tú necesitas un poco respiración, ¿no? Hacer ejercicios de respiración de una manera o de otra, con boquilla, sin boquilla. Luego haces buzz, con boquilla, con labios solos, con el árbol visualizador, con 3.000 cosas. Yo incluso utilizo aparatitos, ya lo ven en el libro. Y después del buzz ya hay primeras notas, notas largas para que el aire fluya y esas cosas. Y al final puede que haya alguna cancioncita. Pues lo que he hecho es secuenciar ese calentamiento en bloques. Ujú. Bloque de aire, bloque de buzz, bloque de primeras notas, bloque de canciones o lecciones, que al final es una canción y ya está. También agregando la caligrafía, porque
en 5 años, yo que estaba dando clase, pues hasta los 7, final de los 7 años, música de movimiento, no vemos del todo la clave de Fa. Y en primer de elemental también, mínimamente, ya la tiramos a la palestra, como que existe y leemos primeras notas en clave de Fa. Pero claro, nosotros leemos desde el primer día en clave de Fa. Entonces hay un poco de caligrafía y de dinámicas, juegos o actividades para reconocer y hallar las notas y leerlas lo más rápido posible, lo antes posible. Pero siempre divertido, siempre actividades que ellos hacen en clase en el cole, en la escuela pública, yendo por esa vía, ¿no? Que siempre es, realmente pedagógicamente es muy constructivista, de algo que ellos creo que tienen detrás para intentar hacerlo crecer. Muy bien, sí, yo lo veo, creo que lo has explicado muy bien y lo veo muy claro, que además ayuda mucho los bloques para, bueno, pues eso, para hacer una estructura muy clara de lo que se van a tener que encontrar también a futuro, ¿no? Porque si ya con 5 años entiendes que la práctica de un instrumento se divide en respirar, vibrar un poco los labios, tocar un poco la boquilla, sonar el instrumento y luego todo lo que viene de la técnica y de la música, pues bueno, yo creo que es totalmente posible. Además, yo tuve alguna experiencia de dar clase, pues no era en el conservatorio, pero era algún crío em, que con 5 años, pero que estaba loco por el bombardino, con algún tipo con una pequeña deficiencia. Vale, sigue tocando el bombardino. La verdad que han hecho un gran trabajo sus padres. Entonces, él venía por allí y todas las cosas que yo hacía, pues organizaba en Gijón, él estaba. Entonces, yo pues, siempre abierta la clase para que pudiera venir y sumar, ¿no? Entonces, empecé a darme cuenta de que críos con 5 años pueden perfectamente empezar a tocar un instrumento, que esto es algo que a lo mejor a muchos profes nos puede resultar, bueno, es que no sé, todavía no has llegado al momento, pero y esto es una pregunta que quiero hacerte para que quede claro. ¿Cuál para ti es la edad en la que puede empezar a tocar un bombardino o un tenorjón? Bueno, llama un instrumento de viento metal como el nuestro, grave. Yo creo que la edad tampoco, más o menos 5 años es sin problema, ¿no? Es, O antes sí, yo creo que es incluso. adecuada, 5 ahora, con los avances que ha habido. Claro, antes comenzar con una tuba yo creo que era muy complicado, ¿no? Claro, y luego tenías bombardinos, los típicos Rod, que había los manos pequeñas, chiquitines, Sí, sí, es aquellos verdad. podían irte bien para unos 7 años o 6, puede, pero ahora habiendo tenorhorn o barítonos que Mm. marcas que están saliendo, Sí, Eastman muy tiene, sí, 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 o sí. Consolat de Mar, el típico Consolat de Mar chiquitín de 3 pistones arriba, muy delgadito, ese Ese, barítono. sí, sí. Y si no, el Nubo Horn, que es el de plástico, que es con el que empecé con los Lo he peques de visto. 5, sobre todo cuando son muy pequeñitos. Incluso con este, mi profesor en Tarragona, Carles Lorente, o Edu Ruano, que también ha pasado por este podcast, Mm. a sus hijos, a Olmo y a Blay, les compraron uno con 3 años, que es cuando Ok, empiezan en Suzuki la flauta o el piano o ok. tal, con 3 añitos. Y a lo que me refiero es lo que tú has dicho muy bien, yo creo, antes, que es, en esos momentos ellos no saben lo que están aprendiendo. Ellos están jugando y desarrollando, pero están cogiendo unos hábitos sin saberlo. Mm, Un mm. hábito de que la secuencia es juego a soplar, juego a vibrar, juego a tocar notas. Ahí Y está. luego, cuando eres mayor, esa secuencia se repite. Y además es que me parece fantástico lo que acabas de plantear, porque me lo llevo a un competidor que tiene la música, que es el fútbol. ¿Qué hace un niño con 3 años y 4 años con una pelota? Pues jugar, dar patadas, no sé Mm. qué, y el siguiente paso es luego es el momento de enganchar. Entonces, la pregunta que yo hago aquí, general para el podcast, y animo a que todo el mundo que quiera lo deje en comentarios, es que creo que la música tenemos mucho que aprender de los deportes como el fútbol para justamente hacer esto, empezar antes. Empezar antes para enganchar antes a nuestros alumnos, para enganchar antes a las familias, es decir, por aquí se puede ir, lo podemos hacer divertido. Y esta es otra tarea, en los conservatorios sobre todo yo creo que tenemos que hacerlo mucho más divertido, mucho más entretenido, sobre todo nivel inicial. Ojo, hago un disclaimer, divertido no significa fácil, ni simpático, Y ni, ni sin ni, exigencia, ni que sin es lo que siempre se exigencia. nos achaca. Claro, es que Yo esto, soy no, exigente. es que yo estoy seguro que tú eres súper exigente, pero es que mis alumnos saben que cuando vienen a clase, en elemental, vienen a trabajar, pero duro, duro, duro. Ahora se lo pasan bien, porque ya me encargo yo de que esto se lo pasen bien, ¿vale?
a veces a lo mejor no me sale bien y es un poco más pesado. Pero yo creo que si en 5 años empezamos ya aquí, estamos ganando 3 años de enganche. Y yo Ujú. creo que tal y como está ocurriendo en la educación musical, sobre todo en los conservatorios, que está bajando el número de alumnado, a mí este enfoque me parece súper interesante y súper necesario. Por lo que decíamos del perfil social al que nos estamos encontrando, la sociedad ha cambiado y si no nos adaptamos, eso es una cosa básica que de mi carrera, cuando lo estaba estudiando, era lo básico, hay que adaptarse, si no. Pero David, es que el problema, en mi opinión, es que la mayoría de los profes de conservatorio, que es donde yo tengo mayor contacto y trabajo todos los días, no entienden esto todavía. Hay gente que sí, ¿eh? Sé compañeros, en todos los centros siempre hay gente que lo entiende. Y dices, esto cambia. Pero hay gente que todavía quiere que el conservatorio vamos a formar al 90% de los que entran músicos profesionales, que esto ya se ha acabado. El conservatorio elemental y profesional ahora mismo es formativo y tiene un componente muy alto de actividad extraescolar. Y de nosotros Ujú. depende que esto se cambie. Me refiero que Exacto. cambie y que la formación diga, no, esta es muy válida la que estoy consiguiendo porque estoy dotando a mi hijo de unas habilidades muy potentes que le van a servir para el resto de la vida, se dedique a la música o no. Y yo creo que este enfoque que nos estás contando de llevarlo 3 años antes, me parece muy bueno, me refiero muy, muy positivo y sobre todo muy necesario. Mm. Y ver lo que acabas de explicar de que no somos justamente solo profesionalizadores. Al final, con Antonio Domingo hicimos esta reflexión que yo la tenía mucho interiorizada, pero creo que el profesorado es necesario que la haga. Y es que somos una parte social, una parte emocional y una parte musical. No solo la musical, no tienes que profesionalizar. Y tienes que sacar personas que amen la música y que vayan a un concierto después o que quieran tener un proyecto musical aunque no sea profesional, una charanga, un cuento musical y solo he acabado el grado profesional, no he hecho el superior. Me va perfecto. Y sobre todo es que con este enfoque es mucho más probable que alguien, un chaval de 16, 17 años se pueda plantear, ¿y si me dedico a la música? Con este enfoque. ¿Por qué? Porque lo está viendo como algo que es positivo para él. Y entonces dice, pues esto me gusta. Y habrá alguien que le guste mucho más y tenga un enfoque una historia vital en la que hay una conexión emocional. Yo lo tengo clarísimo. A mí esto también lo he comentado mucho con Antonio Domingo. Y yo me dedico a generar relaciones emocionales positivas con mis alumnos, hacia mí, hacia el conservatorio y hacia la música. Y reitero, no soy un tubista, yo soy un profesor que enseña música a través de la tuba y el bombardino. Y esta Mm. es una reflexión que para mí es muy introspectiva, pero yo lo digo, yo enseño música a través de la tuba y el bombardino, que estoy loco por hacerlo, ¿no? Se ve perfectamente. Pero es muy importante que tengamos este cambio de concepto, que te agradezco muchísimo que estemos reflexionando, porque no terminamos de entender que la sociedad ha cambiado y que la mejor forma que tenemos de crear músicos sanos, no tóxicos, es con una buena relación emocional y social Ujú. con esta actividad. Ahora, si me permites, voy a Sí, relacionar el libro y luego iremos dale, parte por parte del libro, dale, pero dale. unos ejemplos buenos que estoy teniendo últimamente es que tengo dos familias que son padre e hijo, tubista y tubista, o tubista y bombardinista. Y es increíble la sensación de, primero, de sentirse partícipe de la escuela y de todo, porque, claro, madurativamente el padre o la madre, si estuviera el caso, en mi caso no es, eh, relativamente entiendo muy bien la parte de cómo es estar en una asociación, de cómo es ser voluntariado, cómo es todo, y estira un poco al niño mientras el niño estira a la parte académica al padre para que vayan a la par, lo pica a veces, es ese pique sano de yo voy por delante de ti, yo he tocado mejor esta canción, pique sano, los padres evidentemente no se lo toman a lo personal, esto es Ujú. muy guay. Entonces, en el libro, y también se lo agradezco a Eduardo Noveroles, que en el suyo de Brass School ya tuvo un poco de bloque para dar explicaciones. En el mío es muy importante, bueno, hay varias cosas con las que me Ujú. nutrí de pedagogías. Esta viene de Suzuki totalmente, y es que los padres al principio también entran al aula, después se pueden quedar o no, si ellos quieren, pero los padres tienen que saber ponerse la boquilla y vibrarla, Muy porque bien. son los que van a hacer el seguimiento en casa. Ahí está. Entonces, el niño tiene el acompañamiento del padre. Esto es un arraigo muy fuerte.
Mm. Y entonces tengo información para los padres de cómo hacerlo tal, se la doy en el aula y los juegos que hay dentro del libro los pueden realizar en casa, pero casi nunca será solo el niño, siempre será en familia. Y eso también da un crecimiento familiar muy grande. Estoy totalmente de acuerdo y voy a contar la experiencia. Yo hasta pandemia, ahora ya lo estoy volviendo a hacer, pero hasta pandemia, sobre todo desde el 2013-14, empecé a darme cuenta que cuando metía a los padres de enseñanzas elementales en mi aula, aquello era un arma de construcción masiva, ¿eh? Porque lo que ocurrió es que cuando yo daba clase, estaban toda la hora, estaban viendo cuál era la clase y yo aprovechaba para dar clase a los padres, a las familias, a través de mis alumnos, con lo cual Ujú. tenían una información mucho más grande y luego veían claramente lo que tenían que escuchar luego a sus hijos haciendo en casa, que es similar a esto. Yo nunca llegué a que tocaran, me parece una idea fantástica, ¿eh? Aunque solo hagan el buzzing. Entonces, para mí ha sido, bueno, lo que hicimos es un equipo fantástico, pero muy bueno. Y eso ayudó a todos mis alumnos a que sus padres tomaran en valor cómo se toca un instrumento de viento metal como es la tuba del bombardino, cómo funcionan las enseñanzas y valoraran mucho más a sus hijos, ojito, y les apoyaran. Entonces, yo creo que esto que estás haciendo es muy buena idea, ¿eh? Mm. Es que esta parte que antes comentabas de que a veces nos ven solo como una extraescolar hace que a veces solo los aparquen, saben que tienen que pasar una hora ahí o lo que sea y se vayan. No, no, eso va más allá. Es que tienes que en casa reforzarlo, es que hay que Ahí está, estudiar. ahí está, ahí Entonces, está. crea un engagement diferente, ¿no? Crea una manera de estar presente en el centro con el profesorado, de que te pregunten más, de que se nutran más ellos, es un poco todo. Y que además las familias es una parte fundamental de una enseñanza como es la educación musical. Es decir, yo lo tengo clarísimo, vamos, es que lo he testado y cuando llegó pandemia, que no pude tener más tanto contacto con las familias porque se cerró todo, lo noté para muchísimo. Y entonces ahora, aquí en Palencia, ya estoy, sobre todo los primeros meses, que estén los padres ahí sentados y ven la evolución y se sorprenden, ven las caras de sorpresa de los padres. Entonces depende un poco del nivel, pero ahí han estado siempre. Y yo, para mí es una experiencia que sin duda alguna es maravillosa y animo a todos a que lo hagan. Evidentemente, claro, que nadie se sorprenda. Tienes que trabajar al 100% de tu profesionalidad, pero vamos, que Sí. es lo que somos. Y Entonces, creo que tienes que trabajarte, porque los papás ahí no están para juzgarte. Lo normal sería que no estén para juzgarte, también te digo que hay familias y familias, sí, sí, exacto. pero Sí, hay sí. profesorado que se siente juzgado y que le da más reparo que entren esos padres, porque por eso, por un poco la tensión, ¿no? Y no Sí, debería ser así. Igual que a mí me lo ha dado mucho el tener cotutorías en nuestra escuela cuando hago el lenguaje y tal. Como tenemos en algún momento pues algunos alumnos con algún diagnóstico, si es necesario tener cotutoría, la hacemos como más o menos creemos que es correctamente, que es los dos sabemos que va a pasar esa clase. Entonces, puedo estar yo tirando y el pendiente de, o él tirando y yo pendiente de. Entonces, el tener esa manera de funcionar hace que tú estés respetando al de delante y que veas que él no está sentado viendo tu clase y tú estás con la tensión de tengo que dar una buena clase porque hay otro profesor delante mío. Pues, de primeras es lo primero que te sí, 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 choca, sí, ¿no? sí. Esto es un buen ejercicio porque te abre mucho la mente. Abrir la mente es Es muy importante para todas esas muy, cosas. muy importante. Explica un poquito mejor, porque no me ha quedado claro a mí, qué es la cotutoría. La cotutoría es cuando no solo tienes un profesor de refuerzo en el aula, sino que los dos profesores que hay en el aula son conocedores y ejercen como tutor, ejercen como profesor base. Entonces, Vale. la programación la tenemos anual, evidentemente, pero yo cada semana o incluso cada mes la describía, la hablaba con él, la hablábamos y él sabía que iba a pasar esa clase, cuáles iban a ser los 5 ítems que íbamos a trabajar y cómo. Entonces, si había un momento en que me demandaba la atención a mí, alguien de la clase, no hacía falta que fuera la persona con síndrome de Down o con TEA, me demandaba la atención él a mí, podía seguir la clase el otro profesor porque no Ok. es ajeno, es cotutor, Ok. es un profesor a Vale. la misma altura de conocimiento y de acción. Ok, vale. Está muy, muy bien, muy interesante, muy interesante. Es Vale. peculiar, sí.
Y el resultado entiendo que es, bueno, una vez que tú te trabajas como profesor, de saber que sois dos cabezas las que estáis ahí accionando hacia la misma dirección de sumar hacia los alumnos, porque Ujú. es que es la clave esta, no es, ay, es que este sabe más que yo o me va a dejar en ridículo. Este Exacto. es un tema muy egoico que tenemos los músicos, además, trabajado, muy desarrollado, perdón. Em, ya no sé lo que te iba a decir, es decir, Sí, entiendo cambiar la que... mirada a que está sumándote, a que está aportándote Ahí también a ti está. y tú a él. Y el resultado, entiendo que en el alumnado es muy positivo, ¿no? Sí, 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 la verdad, yo creo que sí. Además, somos profesores muy, muy diferentes. Ya has visto que soy muy de gamificar, de Ujú. ludificar, juegos diferentes, escape rooms, cosas de esas, ¿no? Hay otro profesor que es mucho más rítmico, de presión corporal, de vivirlo desde Mm. el cuerpo, con el baile, con todo. Y que todos los alumnos, para mí lo más importante no son es que todos los alumnos pasen casi por todos, Ya, porque ya. adquirirán, ¡buah! Serán como una esponja adquiriendo 3.000 maneras de ver las cosas, Mm, las mismas cosas, y eso es mm. un montón de conexiones neuronales nuevas para Sí, una negra, que no sabes que es una negra al principio con 5 años, ya, pero ya, sí, ya, ya, sí, ya, ya. lo Muy veo, bien, lo muy veo bien. genial. Vale, pues voy a lanzar ahora la pregunta de oro, que yo sé que te gusta este concepto. Es que, bueno, si un profe que nos está escuchando te tuviera que aplicar un par de ideas, una, dos, tres, de tu método en el aula, ¿cuál sería, no? ¿O por dónde empezar? Venga. De mi método, o sea, estamos hablando un poco del libro, ¿no? O de Sí, eso. claro, claro, claro. Eh, Es que lo más importante para mí realmente no son conceptos estructurales o logísticos del libro, es la visión, es el cambio de foco. Y es el ver al alumno como una persona que va a coger lo que tú le vayas dando. Entonces, para mí se trata de aportarle. Y Ujú. esto es el compendio de cosas que le puedes ir aportando a un pequeñito de 5 o 6 años en base a la técnica básica de la tuba del bombardino, que es pues control del aparato respiratorio, control del buzz, de las comisuras, de la embocadura Ujú. y lectura de notas y emisión de notas. Ok. Entonces, lo más importante para mí, para todo esto, es que no te ponga... Voy siempre fuera un poco de esto, de los objetivos de la programación o objetivos que tengas como profesor. Es Mm. que no son los del alumno. Tú te los puedes poner si quieres, pero a lo mejor el alumno no tiene Ya. estos. Hay que llegar a un de esto, porque evidentemente alguien con un diagnóstico tendrá un camino diferente. Alguien con muchas capacidades tendrá otro y tendrás que darle de otra manera. Mm. Y a lo mejor no es más cantidad, a lo mejor es hilar Ya, ya. mucho más delgado. Hay que ser, yo creo, analítico para luego dar lo que tú sí que ya sabes, que es lo necesario para tocar la tuba, es esto, esto, esto y esto, controlar esto, esto y esto. Y al final del método, en un niño de 5 o 6 años, para mí es hacerlo dinámico, que jueguen, que se sientan cómodos y atraídos en el aula, que vengan con ganas y luego puedan trabajar todos estos aspectos técnicos que ellos conocen de sobra como profes, porque estoy seguro que cada profe Sí, sí, es sí. un experto y es un profesional que ha hecho horas y ha dominado horas de cada repertorio, de cada técnica, de cada ejercicio, poder traspasarlo a alguien que realmente no sabe de eso. No ha visto nunca un Arban, no ha visto nunca un 20 Minutes Warm-Up y Mm. le estás dando esto en chiquitín jugado. Él no lo sabe. Para mí es abrir la mente, el profesor a voy a dar cosas. Porque que lo sabes, yo como profe ya sé que tú lo sabes. Tú o cualquiera Mm, de mm. mis profesores Sí, 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 también, sí. todo lo que hablo pues, con Jorge Latorre, con Edu Ruano, siempre hablamos de esos tipos de educación, ¿no? Y al final es abrir la mente a que no estamos instruyendo, estamos aportando. Estamos dando todos los recursos que yo creo que tú tienes muchos, yo tengo muchos, y Ujú. cada cual tiene muchos y los suyos. Porque Sí, cada uno sí, me sí. sorprendéis siempre que voy a ver a alguien con algo diferente que tú te coges. Y dices, esto Sí, me sí, gusta. claro. Eso es lo bueno de ver cómo trabajan otras personas. De repente ves un enfoque que cambia un poquito y dices, ah, esto es muy interesante. Que yo creo que es una de las cosas que nos falta mucho al profesorado, que es ver cómo dan otros clase. Mm, Eso nos falta mucho. Yo tuve la fortuna de ir durante 6 años a muchísimas masterclass de otros profesores
y me he sentado allí viendo a profes dando clase obtuve una cantidad de recursos que luego he aplicado mucho, mucho, mucho. Y eso siempre fui muy consciente de que si quería ser buen profesor tenía que ver cómo daban muchas horas dando clase otros y dar yo muchas horas. Y ese Magisterio, por compendio, ejemplo, tiene prácticas en segundo, en tercero, segundo son más mínimas, tercero y en cuarto. Y cuando eres músico, estás en ciclo superior, no tienes prácticas internas dentro de un no tienes centro vendo práctica. cómo No, alguien trabaja. no. Llegas y trabajas. Mira, te voy a contar la anécdota de que hace el año que estuve trabajando en Valladolid, pues por casualidades de la vida, una persona que terminó el superior, bueno, Paula Bombardino, bueno, terminó el superior y estaba estudiando el máster de la Universidad de Pedagogía en Valladolid y entonces me pidió hacer las prácticas del máster conmigo. Y la universidad no puso ningún problema, todo fue fantástico. Y Paula, durante todo el tiempo durante una semana me vio dar clase y el resto de tiempo, todas las horas las dio clase ella. Yo me sentaba allí, terminábamos la clase, comentábamos los enfoques, pam, 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 pam. Y ella dio clase todo el tiempo en sus prácticas. Fue bajo mi supervisión, ya sabiendo una semana cómo yo enfocaba todo. Entonces, para ella, luego lo hablábamos, yo creo que fue muy útil el realmente enfrentarse a lo que es la clase de conservatorio y todo lo que tenía que hacer. Además, era como todo lo que hay que hacer, lo que tengo que hacer yo, programación, revisar, todo el tipo de cositas. Yo siempre decía, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, porque es la única forma que tenemos de evolucionar, que es verte en la situación, porque desde fuera todo es fantástico, pero cuando ves un niño de 8 años que no sabe, sobre todo la gente superior que sale y dice, ¿qué hago yo aquí? Sí, sí, sí. Pues esto es lo que hay que hacer, es decir, y en los superiores, independientemente de que si tienes pedagogía o interpretación, tendríamos que tener unas horas al año voy a ir con este profesor y que lo veo dar clase y luego doy yo clase. Y es que, Claro, es que si pensamos que somos educación superior, universitaria, y tenemos que aspirar a ello y que legalmente quede tal cual no, es que esto, es así, es que tenemos es que así. tener unas prácticas por convenio de prácticas, hacerlas, revisarlas y todo. Y no existe. No Entonces, existe, no, no, no. es algo a luchar en Sin algún duda, sin aspecto duda, sin de... duda. Ujú. Es complicado porque, bueno, pues porque no, en los superiores, pues está dedicados a otras cosas y yo lo entiendo y ya Ujú. está. Pero bueno, pero realmente, y es complicado cambiar los planes que hay. Pero bueno. Bueno, de cualquier Y como forma, dime, segundo termina tema más. a Sí, tener en sí. cuenta, aparte del cambio de chip y de esto, es un poco la estructura, lo que he comentado, pues seguir los bloques, más o menos. Es como, he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? El meme este, pues ya que Es para estoy, eso, ¿eh? os voy a evitar un poco leer el manual del docente explicándolo aquí un poco. Tenemos el bloque que es para familias, que te dice todo lo que estaría bien que tú tengas en casa de juguetitos y de ítems típicos como pañuelos, rollos de papel de váter, pajitas, vasos, son cosas muy cotidianas. Eh, Cómo también le enfoco el espacio para que los estudien, que lo tengan, que sepan que está ahí, igual que tienen su escritorio para ir a hacer los deberes y tienen, o deberían tener, que para eso los pedagogos a veces también generamos las agendas escolares de tienes que tener una hora que es la hora de hacer los deberes, la hora de estudiar. Pues la hora de estudiar lo bombardeo también como hábito. Luego, el aprovechar esto es la frase que pongo en medio del libro, en una de las explicaciones, que es una actividad de cada bloque, entrenamiento completo. Y Ok. es un juego de soplar que no son cronológicos. Mi libro va por bloques y no es nada cronológico. No tiene unidad 1, unidad 2, no tiene lección 1, nada. No es nada cronológico, Ok. excepto en una parte que ahora comentaré. Coges la actividad de soplar que tú quieras o la que el nene en aquel momento quiera ir y podéis poner un check, lo típico que ya hemos hecho, como las lecciones, ¿no? Y vale, hemos jugado a este, incluso en casa puede jugar cuando quiera. Luego una de Booth, una de primeras notas. Aquí en las primeras notas sí que hay unos puntos, porque claro, todo aquí tuvo su pensamiento, bastante todo. Como es normal. Empiezo por el do si bemol, porque en su momento vi que Brass School empezaba por el fa. Fue una pregunta de oro también para ti, para Eduardo, para todos los que hablen en su momento. Y al probarlo en el aula, con lo peques que son,
capacidad que tenían, o cuando ellos asumen que el buzz es la pedorreta, su pedorreta Ujú, ujú. no es, Sí, sí, no no acaba sujeta, de no ser es. eso. Entonces iban más hacia el grave, aunque con primero elemental ya puedas, sí que puedas decidir dónde. Entonces hay un bloque, si vieras el libro, está de do, re, mi y fa. Ok, Pero luego no viene el sol porque el sol es el armónico del do. sí. Entonces implica la diferencia de intensidad en la frecuencia del aire. Vale. Entonces me voy al si, la, sol para poder llegar de sol a si, do, re, mi, fa y tener casi una escala. Pero después pongo el si bemol y mi bemol por si hay necesidad de algunas cancioncitas, porque yo utilizo mi método, pero también hago pequeños arreglos de cancioncitas cuando es necesario para una audición o para trabajar con un compañero. O sea, siempre tengo varias cosas para trabajar. Nunca me ciño ni a mi libro, nunca. Y Sí, luego ya sí es voy ideal. sol, la, si, do. Lo que, lo que pongo de esto es que todas las actividades de abajo están Ujú. pensadas más o menos, y fue un dolor de cabeza hacer ese puzzle, para que si tú prefieres poner el si bemol y el mi bemol antes que el si, la, sol grave, no te repercuta las actividades de abajo, que no tengan casi cosas a cambiar, que puedan Ok, ser aprovechables, que no salen estas notas si, la, sol del todo. Y puedes poner do, re, mi, fa, ahora pongo el si bemol o el mi bemol, do, re, mi bemol, fa, vale. y ahora sí que voy al sol y no me voy al grave, porque este niño es bastante fortote, tira bastante Ujú. aire, vibra alto, puede hacer el sol y el la. Pues me voy ahí. Y tampoco te repercute en gran cantidad de lo que está pasando, porque las notas está jugado para que puedas asumir esos cambios de pequeños bloques. Do, re, mi, Vale, fa, si, la, sol, si bemol, mi bemol, fa sostenido, sol, la, si, do. Son estos cuatro pequeños estructuras. Estas son las pequeñas notas. Eh, a tener en cuenta de aquí, si queréis como tip, lo digo, lo hice con MuseScore. MuseScore tiene un plugin que pinta las notas de color y ah, pinté muy las notas bien. de color porque me di cuenta de que silabizando, bailando, cantándolas, viendo la nota en su sitio, más la letra de o, do, más todo, cada una es una conexión neuronal para llegar a esa Mm. nota luego. Entonces, decidí que como está muy instaurado, al menos en Europa, toda la parte de ORF en los colores, lo estudié también, sé que hay varios tipos de división de colores, pero la más común es esa, Sí, do rojo, re naranja, mi amarillo, fa verde, sol puede ser azul o verde oscuro, la azul o morado, si rosa y otra vez do. Pues decidí que las partituras las hacía con este tipo de pintura, asumiendo un poco la Storff. La muy bien. silabización, un poco de Kodali, por eso te he dicho que he cogido de varias pedagogías lo que yo quiero que más me ha interesado para darles potencialmente la habilidad de crecer y de asumir contenido lo más rápido posible. Muy Y bien. luego ya está. Puedes preparar conciertos, que son las canciones, lo visualizan no para cuando tienen 5 años, sino ya cuando tienen 6 y han hecho casi todas las notas. Ok, No es para, que ya ya vamos a es decir, poner uno. que no es, que el método realmente tiene como una duración de 2, 3 años, podemos Ujú. Y sacar de de hecho los partido. juegos de soplar y de vibrar, yo los utilizo en elemental aún, en primero, segundo, tercero, Claro, aún me claro, lo claro. piden. Totalmente, totalmente. La parte de lectura y de notas no, pero la parte de soplar y jugar a eso les encanta. Así Claro, que claro, claro. Ahí está, ahí está, ahí a está, otros ahí está. niveles con otra manera de hablarles o de pedirles. A cada nivel se le exige, se le Sí. habla de una manera. Muy bien, pues nada, como seguro que a estas alturas del episodio ya hay alguien que tiene ganas de, oye, de apoyar, pues voy a compartir dónde se puede comprar y lo más fácil es que está en Amazon. Así que bueno, aquí tenéis la opción. Esto es Bombardino, lo que se inicia siendo Bombardino, lo que es el método Bombardino, el método. Pero abajo sale la opción aquí, de poder coger ¿Mm? las dos cosas, ¿no? Que además es lo más recomendable. Entonces, ¿Mm? que por 31 euros, Y pues más si oye, eres profesor. Para familias sí claro. que es recomendable uno solo, pero para profesores está Sí, bien. exacto, exacto. Sí, yo pienso que, a ver, que está muy bien, la calidad que trae el método está genial, David, que has hecho un gran trabajo y bueno, yo
Lo tengo aquí, me lo Gracias. regaló David, pero que está muy bien, está muy bien adaptado, tiene detalles muy chulos. Por ejemplo, aquí para tocar las Bueno, te dinámicas, regalé uno porque no me dejaste regalarte los dos. Yo creo que me ayudaste con 1 hora y media de tu tiempo No, hombre, entrevistando para poder yo, abordar ciertos aspectos técnicos que necesitaba y creía que... yo Así que nos yo apoyamos encantado. mutuamente. Sí, sí, yo encantado. Y que estés aquí a mí ya está sumando, estamos sumando, aportando valor a la comunidad y esto es maravilloso. Así que bueno, no puedo hacer otra cosa que recomendar que lo tengáis, por supuesto. Mi máxima recomendación, creo que lo ha explicado fantásticamente bien. Es un aporte de valor muy alto para sobre todo profesores de enseñanzas elementales y profesores de escuelas de música. Creo que el enfoque de empezar a trabajar a partir de los 5 años es totalmente necesario. Por supuesto, para la tuba y el bombardino, por causas obvias, porque no somos los instrumentos que más alumnos tengamos, las especialidades que más alumnos tengamos, pero creo que esto habría que abrirlo a todo el mundo. Principalmente donde es mucho más sencillo es en escuelas de música o academias, porque bueno, pues no tienes la limitación de edad que tenemos nosotros en los conservatorios, porque estamos reglados y no hay nada más que hacer ahí. Aunque sí que es verdad que en algún conservatorio tienen en el Conservatorio de Las Palmas tienen un año de iniciación, que es un año justo antes de, y aquí yo lo veo muy potente, por ejemplo, también esto para Mm. utilizarlo. Así que bueno, David, yo creo que está fantástico. Nos has contado algunas cosillas. Me queda una preguntilla que quiero hacerte, que es el perfil este que tienes tú, de que eres un de los pocos bombardinistas que compatibiliza muy bien tocar la tuba y el bombardino. Entonces, para mí es un perfil diferencial y quiero que me hables un poquito de esto, ¿no? Porque al final tú das clase, yo lo sé bien, que tienes a una alumna que es Nalúa, que le llamamos desde aquí, le saludamos. Tienes alumnos de tuba, alumnos de bombardino, igual que lo tengo yo, pero yo que soy muy honesto y que tengo ese valor, yo no me defiendo apenas con el bombardino. Por supuesto que puedo tocar técnica y es una de mis objetivos en el corto plazo, que es tener un bombardino, poder ir desarrollándome, pero soy tubista. Pero en tu caso, eso está muy compensado. Háblame de ello. Sí, yo toqué el bombardino, de hecho, hasta los 24. Hasta los 24 no probé tuba y no me pasé a tuba. Y ahora seré más corto que con el libro, ¿vale? Pero No la pasa cuestión nada. para mí es un cambio de chip, igual que el cambio de chip cuando hago clase a 5 años o a Nalúa que tiene 17 y tienes que cambiar la manera de enfocar. Es muy curioso. Yo creo que te pasará a ti como tubista, a todos los tubistas que tocamos en tubando o si bemol con trabajo Ujú. y tuban fa o mi bemol. Mi cuerpo, cuando cogía la tuba en fa, la cogía de tal manera, mi cabeza recibía ese input y ya inmediatamente la digitación que enviaba era la digitación en clave de fa. Y ¿En en clave de do fa es más grande. o Ah, en clave de fa, en tu en fa, quiero decir. en tu fa? Vale, Yo sí, cambio sí, de sí. digitación, do, re, mi. Sí, 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 todos también. Sí, sí. A mí me enviabas la información y cuando mi cuerpo se sentía grande ahí abrazando la tuba, que encima tengo las 6 cuartos, la información que me enviaba era la digitación para tubando, pero era natural y era sin ser consciente muchas veces. Es un cambio de chip, es un clic que creo que es la explicación mía a qué es lo que debe pasar. Yo tengo un clic de cuando cojo bombardino, cuando cojo tubanfa y cuando cojo un Sí, tubando. sí, Y yo es también lo tengo trabajo. lo tengo para las Sí, tres tubas, ¿eh? claro, ¿a que sí? Exactamente, sí, 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 porque al final hay un episodio que lo tengo dedicado a eso que se llama el triple cerebro del tubista, que es que tú generas redes neuronales para cada tuba. Entonces, Exacto, vamos. tal cual es. Pues para mí lo Uf, importante es esto, hacer un trabajo consciente de uno, específico para él, un tiempo, después de ok, otro y de genial. otro, y que tu cabeza sea capaz de luego discernir. Vale, pero la clave de mi pregunta, esto es cómo lo haces, que está fantástico, es el por qué decidiste tener esta doble vertiente de tu vista bombardinista. ¿Me entiendes a dónde voy? Sí, No sé si me explico bien. fue una parte de... Yo iba más por la parte técnica y que puede ayudar a crecer, y esto es lo que puede ayudar a comprender anécdotas o sistemas vitales. Eso No es lo que fui me yo, interesa. no fui yo. Yo tocaba el bombardino y me dejé incluso la agrupación musical, me dejé la música y ahora estoy aquí con un libro. Me dejé la música un año Ok, y luego fui al director de mi banda y le dije, voy a limpiar el bombardino, a ponerlo bien, a engrasarlo y tal, que funcione y volveré. Y me dijo, no, no.
No hace falta que limpies el bombardino, vuelves, pero tocarás la tuba. Y yo me negué completamente. Al final acabé, sí, tocando bombardino y tuba. El bombardino lo mantuve y toqué la tuba en la banda. Fui al certamen de Altea, toqué la de tuba, fui creciendo y al conservatorio decidí en quinto y sexto que haría tuba. En final de quinto me compré la tuba en fa y ya fue a partir de aquí como un camino recto y largo, pero asumí, no sé por qué, que mi instrumento principal sería la tuba y no el bombardino. Ok. O sea, toco más tuba que bombardino ahora mismo, pero tengo los dos. Vale, 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 vale. Perfecto. Lo único que. A ver, yo creo que para los que hemos hecho ese cambio y lo hemos probado en clase, tú no notas el cambio grande de boquilla. Es decir, para ti es natural, es Ahora fácil, sí. no, Por eso no te decía lo tiene. del triple cerebro. Ok, Yo hice el ya. cambio al revés, era bombardinista, me pasé a la tuba y mi pecado entonces era que era ágil con los Ujú, dedos, pude ser ágil rápidamente, pero me faltaba mucho cuerpo, incluso en la tuba en fa, que es más pequeña. ya. Y mi focus tuvo que ser el ganar en cantidad de Volumen, ganar sonido, volumen, sí, sí. sí, pero a partir de vocalización y de conciencia del aire diferente. Ahí está. Esto me lleva a una última charla que tuve con Cardeñosa, Ujú. ¿conoces? Sí, De sí, Víctor Andebras, Cadeñosa, claro, Víctor sí, sí. Cardeñosa, que él es el perfil que es bombardino y trombón. Y yo soy bombardino y tuba. Y estuvimos en un encuentro de a un tono con Jorge Latorre y el Ujú. bombardino que a él le iba genial, a mí me iba de pena. Me sonaba nariz, me sonaba opaco. Y a él le iba fantástico porque su manera de tocar es muy directa para un instrumento cilíndrico que es el trombón. Ahí Y está. yo me he acostumbrado a un instrumento totalmente cónico, además grande, porque el cuarto de la tuba en do es más grande, el quinto es aún más grande, la tuba es grande, Ujú, mucho vaho, mucho aire lento y ujú, caliente. ujú. Entonces el bombardino que a mí me va bien es todo lo contrario que el que a él le va bien. Y eso, cuando me pasaste el guión un poco, sí que te lo quería comentar de lo que siempre dices, probad tubas y lo que me va bien a mí no te va a ir bien a ti, porque sí, Claro, es un claro. ejemplo clarísimo. Yo te Claro. puedo dar tips de por qué es, pero será tu instrumento y tienes que hacerlo tuyo. Y esta es una de las reflexiones que yo más intento trasladar cuando todo el mundo me pregunta que qué boquilla toca. Es decir, me dicen, sobre todo, pues mucha gente me dice, David, ¿qué boquilla tocas? Como queriendo ellos, y digo, a ver, yo Imitar, toco ¿no? tal boquilla, pero no os podéis imaginar la de horas que he metido yo con la boquilla, que soy un loco de la boquilla, me encanta. Y, o esta idea que han conseguido meter las marcas, que es, tocas esta tuba, que es muy buena, y vas a tocar bien. Cuando, no, no, porque tendrás que estudiar. Es decir, es no darse cuenta que los instrumentos de viento metal no son pianos, No, que no, no. la producción de sonido está fuera, que es que somos nosotros los que producimos. El instrumento solo es un reflejo de lo que nosotros hacemos, con lo cual, pero esto las marcas lo han hecho muy bien, entonces tú tocas una 6 cuartos de no sé qué, no sé cuál, que no voy a decir marcas, y todo el mundo, Es y igual. te crees que vas a tocar mejor. No, al principio notas una mejoría y luego, como no pagas tu precio, aquello se vuelve al mismo sitio que tal. Exacto. Y además Entonces, funcionalmente, ¿eh? En cosas fisiológicas. Antes que has hablado de la lúa es como ahora la parte más alta, pues está a punto de acabar sexto y es sí, donde sí, sí. más como trabajo duro hay, ¿no? Se compró hace poco la tuba en fa y su tuba en fa, ella tocándola, le quedan desafinadas unas notas y con la misma boquilla, yo tocándola, me quedan desafinadas unas otras. Claro, claro, Eso creo claro, que habla claro. bien tanto de ella como de mí, porque ella coge cosas buenas de mí, pero no soy una proyección en ella. Ujú, O ujú. sea, no me copian todo. No es Ya. exactamente un David y eso es buenísimo. Tienes que hacer Sí, que sí, ella tenga claro, su claro, carrera en claro. su manera y que analizando cómo ella tiene o cómo ella hace, pueda crecer. Y lo ha hecho. Entonces, ella creo que era el sol y el la, le quedaban de una manera, y a mí era el si bemol y el la bemol los que no me funcionaban tanto. Pero ¿cómo puede ser? Misma tuba, misma boquilla, Ya. es la diferente Bueno, persona. Es diferente tu tuba, hay persona, que hacer la diferente. tuya. Ahí está. Y estos son horas y tiempo de estudio. Y hay una cosa, por volver, y ya termino, pero que me parece muy interesante, y por eso te lancé la pregunta, que tú eres de los perfiles más extraños que empezó con el bombardino y se ha duplicado a la tuba, cuando la mayoría de los bombardinistas, lo que estoy viendo yo, gente profesional que ha terminado, está diciendo, necesito ampliar, sobre todo por temas de opcionalidad, que esto es un temazo muy grande, están diciendo, me voy a hacer el trombón, ¿no? Que tiene, pues como todo, tiene, igual que tú has pagado un precio, de lo que comentabas antes, a nivel de volumen, a nivel de baos, a nivel de velocidad de aire,
ellos tienen que pagar su precio cuando se van al trombón, pero claro, a cambio de ese precio aumentan su opcionalidad porque, sobre todo a nivel profesional, el bombardino está como está, que es una situación Ujú. que es la que es y tiene las opciones muy limitadas. Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? Porque lo normal es que, y quiero que reflexiones sobre esto, que a nivel de opcionalidad de mundo laboral, los bombardinistas opten más por abrir la nueva especialidad que es el trombón, porque está súper cerca. Además, es que muchísimas cosas son las mismas, muchísimas, otras no, evidentemente. Que para mí está muy. Compatibilizar tuba y bombardino me parece una opción mucho más dura, porque está más lejos los instrumentos, ¿no? Aunque parezca, Y aunque eso estemos en que la misma son los de especialidad, que es nuestra un error. Yo familia. creo. Sí, pero yo creo que hay un error de concepto de por qué está. Es decir, para mí, si reflexiono, o cuando yo reflexiono, es que el bombardino y el trombón tendrían que estar pegados en la misma especialidad, más que por esto que estamos hablando, más que tuba Y bombardino. bombardino, sí. Que nos hacen un favor porque realmente podemos coger alumnos desde pequeños con el bombardino y luego muchos se pasan a la tuba, que no está Ujú. mal, ¿eh? Es una reflexión, que tampoco va a cambiar nada. Y quiero que terminemos por ahí, que reflexiones sobre tu experiencia al respecto. Sí, bueno, hay muchas cosas a la hora de hacer crecer un alumno en ese aspecto de si será tuba, empieza con bombardino, entonces no le hago las digitaciones en si bemol o no, pero le romperé el oído absoluto si lo tiene. Pero lo del tema de las familias sí que está, claro, es que son muchos temas que se unen. La opción luego de tú trabajar, cuando estás trabajando como profesor, la opción de tener alumnos. Eh, ¿Qué es más familiar si los dos que son cónicos y uno es el igualito pero más pequeño, una tuba Rot con un bombardino Rot, es que son idénticos, pero Mm. en pequeño? Entonces, la boquilla es la misma en trombón, pero la manera de emitir no. En un bombardino tú tienes que emitir para que salga, vocalizamos mucho más, yo creo, Ujú. que los trombones vocalizan más que las trompetas y las trompas, pero menos que bombardinos y tubas, yo creo, en cuanto a necesidad de vocalizar para que el Sí, sí, sonido para cónico que. sea. Mm. El cilíndrico es mucho, el aire al pasar por tu cavidad bucal es mucho más directo que nosotros que le damos la vocalización. Mucho más hueco, sí, sí, sí. Ujú. Entonces, la emisión es diferente, aunque la boquilla sea muy parecido, casi la misma. La Mm. emisión es más parecida a la tuba. Entonces, son esos pequeños cambios que para mí es importante es la palabra que tú dices mucho y que yo también, que es ser conscientes. Hay que ser consciente de cuáles son los pros y los contras, asumirlos y trabajarlos y ir a por ello. Sí. Y si tienes que decidir qué vía abrir, pues saber si vas por la tuba por unas cosas o vas a poder el trombón por la Mm. otra si eres bombardinista. Las dos tienen pros y contras. Al final también Eh, tenemos competencia en trombón, puede ser. Sí, pero en tu caso, que tenías muy claro que querías ser docente, esa doble especialidad que tiene, me refiero, no doble especialidad, sino tocar la tuba y el bombardino también, evidentemente es un punto, es un pro. Es un punto muy Ujú. potente porque yo es algo que he tenido que desarrollar y evidentemente me veo capacitado pero para enseñar bombardino, pero es verdad que yo a determinados niveles no soy capaz de ser el ejemplo con el bombardino. Es decir, cuando la gente me toca, yo qué sé, cuando yo he trabajado en alumnos quinto y sexto de profesional, pues Spark, no sé, concierto Sí, total, pues yo no puedo abordar eso. En cambio, puedo perfectamente abordar un Boccia, ¿entiendes? Un Gregson, un Vaughan Williams con la tuba. Y claro. eso a nivel de ejemplo, bueno, pues se cae un poco, ¿no? Es decir, que tampoco es que sea necesario porque tú puedes enseñarlo bien y yo creo que tengo herramientas, pero es verdad que el tema del ejemplo es importante, ¿no? Entonces ahí tú tienes un plus porque has pagado un precio, que es juntar las dos El estudiar cosas, los ¿no? dos, sí. Ahí está, ahí está. Bueno, pues nada, la verdad que muy bien. La verdad que me ha gustado mucho esta entrevista, David. Creo que has aportado muchísimo valor. Me ha gustado mucho cómo has profundizado. Yo creo que has dejado cosas muy claras. Creo que es, y lo digo a las claras, tenéis que comprar este método porque vais a sacar mucho más partido de todo esto que hemos hablado y profundizar. Y yo creo que independientemente de que demos clase a alumnos de menores de 8 años, se le puede sacar muchísimo partido. Así que nada, una pregunta así random. ¿Qué libros has leído últimamente? Que esto me gusta. ¿Qué libros he leído últimamente? ¿O qué El libros nos último, recomendarías? Venga, ¿qué libros nos recomendarías?
¿Qué te parece para nuestro perfil de la El que tengo en la comunidad? estantería, tengo 3 libros en la estantería ahora. El último que me leí, no me acabo de leer aún, es por un debate que tenemos con la directora de la escuela de Almazora, donde trabajo, que es Chusa. Ok. Me lo regaló ella y es el eneatipo 2. Hablamos de Hostia. eneagramas y de que yo soy eneatipo 2, aunque no creo mucho en esas cosas. Y ese es el Yo debate, soy ¿no? 9, ¿eh? Yo soy 9 y ¿Eres lo 9? tengo muy medido. Sí, Pues sí, sí, el sí. eneatipo 2. Tengo ahí De, eneatipos de Hudson y no sé qué, es decir, uno de los que, la escuela americana de los eneatipos, tengo un libro aquí. el mío es el de Naranjo, Ah, que exacto, es pues es quien es la quien otra lo trajo escuela, aquí. sí, sí, Claudio Es Naranjo, quien sí, lo sí. trajo aquí, sí, sí, Claudio Sí, Naranjo, que sí, es quien lo trajo aquí. Richard Hudson, tengo yo el libro de la escuela americana. Ujú. Pues este es el último y el que yo siempre invito a leer, bueno, si eres docente, tengo el de Escuelas que cambian el mundo Ah, y el de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional. Estos son los dos que bien, tengo ahora perfecto. como en la mesita ahí y el último es el de Enneagrama. Escuelas que cambian el mundo. Ese creo que lo he Es de escuchado en César algún Bona. lado. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Yo creo que eso, que alguna referencia lo he escuchado y mira, pues me lo voy a apuntar porque Goleman me lo leí hace mucho, lo tengo también por ahí y es fundamental, es fundamental. Así que bueno, pues nada, genial. Yo creo Gracias que por un gran invitarme, David. aporte. Nada, Tenía ganas de participar de este podcast. Es un podcast que escuchas, poder entrar es sí, guay. sí. Te lo agradezco mucho porque además en el Rapid tuyo de Spotify Sí, me creo salió. que te salió unas cuantas veces. Así que nada, gracias Sí, por escuchar, gracias por saliste ahí. tú como que el que más por encima de Nadie sabe nada de Buenafuente, estás por encima de Ah, Buenafuente y el de no me acuerdo cómo se llama el nombre del podcast, bueno, es igual, da igual. de inteligencia emocional también, pero Ok, estabas tú por ok. encima. Pues nada, millones de gracias. Es un placer de verdad tenerte aquí. Y nada, nos vemos pronto. Espero que nos veamos Seguramente pronto. que sí. Un abrazo. Adiós.